Buenas noches, camaradas. Quería compartir en esta oportunidad una nota del día 13 de marzo del 2022 de el camarada Sergio Ortiz, publicada el 14 de marzo del 2022. Victoria pírrica para el frente de todos, ahora frente de algunos. Diputados dio media sanción al vergonzoso acuerdo con el FMI. Perdón, se me fue el texto. Retomamos. Pueden verlo en la página, ¿no?, de Wix. Sergio Ortiz, 14 de marzo del 2022, como decía anteriormente. Acá vemos una imagen de la manifestación en el Congreso. Nadie daba la cara salvo Massa. Sergio Massa es la tercera pata del gobierno del Frente de Todos, aunque es la primera en caminar hacia la Embajada de Estados Unidos y volver de allí con todos los encargos. Tenía cierta lógica que jugara el rol de capitán del equipo gubernamental que negociara, acordara, con los diputados de Juntos por el Cambio, Cambiemos, para llegar a un texto unificado del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El líder del Frente Renovador tuvo que trabajar bastante. Medio en serio y medio en broma comentó que la letra de ese proyecto tuvo que ser cambiada 27 veces antes de llegar a la coincidencia total con los líderes del PRO, UCR y CC, Coalición Cívica, en sus diferentes variantes. El ok del oficialista Germán Martínez, que ocupó la vacante de Máximo Kirchner, se daba por descontado porque vino desde Santa Fe con el sí fácil. Y así los masistas, albertistas y cambiemitas lograron el despacho favorable de las dos comisiones, Economía y Presupuesto, y comenzaron su tratamiento en el plenario el jueves 10. Bien que con el número justo de 129 presentes para iniciar la sesión. Algunos ex centroizquierdistas, como Carlos Heller, titular de una de esas comisiones, fue un activo promotor del proyecto, al que dijo que iba a votar tapándose la nariz, entre comillas. El presidente del Banco Credit Coop respiraba normalmente cuando se votó a las 3 de la mañana del día siguiente, resultando aprobado por 202 votos contra 37 negativos, que vendrían a ser positivos en nuestra valoración política, 13 abstenciones y 4 macristas ausentes, entre ellos el very repelente Fernando Iglesias. De Massa se pueden decir muchas cosas, sin embargo hay que admitir que fue de los pocos líderes oficialistas que dio la cara y empujó el proyecto frente todista del FMI y la Embajada de Estados Unidos a la que se reporta. En cambio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba en Houston prometiendo negocios a las transnacionales petroleras. Alberto Fernández monitoreaba desde La Rosada y Olivos, sin aparecer. Kirchner mantuvo su silencio hasta casi el filo de inicio de la votación y votó por el no. Cristina Fernández de Kirchner tampoco dejaba saber su opinión. El jueves del debate estaba en sus oficinas del Senado, que recibió algunas pedradas. El gobierno defendía una causa injusta, como es este 22avo acuerdo entre Argentina y el FMI, y su victoria fue en el fondo una derrota, o sea, una victoria pírrica, como ya veremos. Además del contenido negativo del acuerdo, pesó la falta de liderazgo de un gobierno que venía malherido por la derrota en las PASO y las legislativas del año pasado. Ambas cosas se realimentan. Esa clase de dirigentes trata de sacarle el culo a la jeringa, como se dice vulgarmente, cuando calculan que las posibilidades de derrota táctica son mayores. Y se silencian, se despegan, se encierran, se van de viaje, no tuitean. Y eso influye en la tropa propia, cuyo ánimo decae, y en los adversarios que se sienten victoriosos y redoblan su apuesta. Eso ocurrió con Cambiemos, el ganador del viernes.
victoria macrista, radical y lirita. El gobierno pudo presumir poco a la hora del balance de la votación del viernes 11. Apenas decir que el acuerdo con el fondo, que aún necesitaba de la votación en el Senado y el visto bueno de aquella entidad, habría logrado evitar el abismo y caer en default. Esto es relativo porque no es el FMI quien declara a un país en default, sino los mercados, o sea, el capital financiero internacional en toda su dimensión. Esa crisis podría haberse producido el 22 de marzo, cuando el país debía pagar 2.800 millones de dólares de un vencimiento del espantoso crédito concedido desde Washington al gobierno amigo de Mauricio Macri. Y no se cuenta con ese dinero, suponiendo que ese crack no se produzca debido al acuerdo que está a punto de firmarse, a lo sumo esa posibilidad concreta se posterga un trimestre. Si en ese lapso la revisión fondomonetarista aplazara al gobierno argentino por no haber cumplido las metas, entonces se verificaría eso de pan para hoy y hambre para mañana. Haber ganado tiempo en 3 meses, o 6, o 1 año, o 2, es solo prolongar la agonía por las condiciones de ajuste y endeudamiento del acuerdo. La otra cosa que reivindicaba el oficialismo fue que esta negociación con el FMI pasó por el Congreso, en vez de limitarse a una firma del presidente y el ministro de Economía, como sucedió en 2018. Otra media verdad. Lo que se trató en diputados fue un proyecto muy cambiante. Las exigencias de Cambiemos lograron, con el aval de Massa y el presidente Fernández, extirpar las partes polémicas de los dos memorandos, el económico y el social y el técnico. Estos eran artículos del proyecto de ley y planteaban las metas acordadas con los representantes de Cristalina Georgieva. Pero Cambiemos solamente dio aval al artículo primero, autorizando al gobierno a tomar un nuevo empréstito para renegociar la deuda del 2018 que se habría tomado en apoyo presupuestario. Una falsedad macrista total porque está documentado por los informes del Banco Central publicados en mayo del 2020 que la mayor parte de ese crédito sirvió para fugar capitales por parte de bancos y empresarios evasores. Macri y sus abogados tomaron nota de esa claudicación presidencial, pues será un arma formidable en su defensa en el remoto caso que haya un juicio en su contra por el fraudulento endeudamiento. El gobierno actual y la oposición coincidieron en que ese crédito fue usado en apoyo presupuestario, no en fuga de capitales, ni en favorecer a empresarios amigos, ni a fondos de inversión que querían huir, ni para la reelección del amigo de Donald Trump. Las bancadas opositoras, lideradas por Mario Negri, Cristian Ritondo y otros, se presentan como los grandes vencedores de las jornadas en comisiones y plenario. Dicen: logramos votar el acuerdo que nos salvó del default. Pusimos 111 votos contra solo 77 que aportó el Frente de Todos. Fuimos el aporte más importante. Para esa derecha reaccionaria e históricamente fondomonetarista, a diferencia de muchos del Frente de Todos, que son más recientes en esa reconversión ideológica, el logro mayor es que al extirpar del proyecto a los dos memorandos, Cambiemos puede despegarse del plan de ajuste. La responsabilidad total caerá sobre el gobierno de los Fernández y Massa o de los que queden aguantando los trapos, porque habrá más divisiones internas y movimientos centrífugos. Son varios los que tiran piedras. El jueves 10 a la tarde, cuando empezó el tratamiento en el Congreso, había miles de manifestantes protestando en calles adyacentes. El mérito de tamaña convocatoria pertenece a los socios del FITU, la autoconvocatoria por la suspensión de la deuda, otros partidos de izquierda y movimientos sociales. Hasta Cristina, en su video, tras la pedrea sufrida en su despacho, la calificó de multitudinaria convocatoria de la izquierda. Ese dato fue alentador porque indica que la capacidad de respuesta ante el ajuste tiene casi todos sus nervios y músculos vivos, pese a los posibilistas adheridos al gobierno que justifican todos los sapos que tragan diciendo que la correlación de fuerzas no da. El día anterior, el miércoles 9, habían concentrado allí los adherentes de la CTA Autónoma, Corriente Clasista y Combativa, Soberanos, Unión Popular y el partido el PTP. Y al viernes 11 llamaban Patria para Todos y Otros. Esa división a la hora de convocar al repudio al FMI tiene un costado negativo, de parcializar la protesta y en cierto modo debilitarla, pero a su vez habla de su amplitud y diversidad.
Su potencialidad va a ir en aumento a medida que el plan de ajuste, endeudamiento, mayor inflación, retraimiento de los salarios, jubilaciones, subida del dólar, encarecimiento del crédito por las tasas de interés positivas y un largo etcétera empiecen a golpear en las ya heridas mayorías populares. Lo más importante de la jornada fue su masividad y el contenido político de izquierda, lo que demolió el relato frente todista de que ese sector es funcional a la derecha. Falso. La realidad probó que ellos estaban en la calle contra el ajuste y el fondo, en tanto los oficialistas y opositores se unían en los discursos pro FMI y, lo más importante, a la hora de sumar los 202 votos. Ahí no hubo grieta, fueron y son endeudadores y pagadores seriales. Una pequeña parte de los manifestantes indignados comenzaron a quemar basura, a arrojar botellas hacia el Congreso y luego pedradas. Quiso la casualidad o no que varios de esos proyectiles callejeros rompieran ventanas en el despacho de Cristina, quien deploró la agresión. Esas piedras generaron mucho debate político. El gobierno nacional, por medio de Aníbal Fernández, justificó la represión policial y pidió enjuiciar a los manifestantes, igual que el gobierno de Cava de Rodríguez Larreta. Algunas voces oficialistas aseguraron que no eran manifestantes sino policías encubiertos y tenían todo calculado para agredir a la vicepresidenta. Este cronista tiene otra opinión. Cree que lo mejor ese día era dar la batalla política y no empezar a tirar piedras, que es la política por otros medios. Conoce que los señalados no son delincuentes, casi terroristas o servicios. No lo son. Son militantes barriales del MTR histórico, los mismos que fueron detenidos y golpeados en desarrollo social cuando protestaron contra la provisión de solo polenta que reciben sus merenderos. Entonces y ahora fueron golpeados y detenidos por la policía y linchados políticamente por un amplio espectro oficialista y opositor. Son militantes del campo popular, más allá de que a veces no se coincida con algunas de sus consignas y procederes. La resistencia contra el FMI los necesita porque este nuevo crédito por 45.000 millones nos impondrá también el pago de 13.297 millones de dólares de intereses, según informe de cifras CTA. Aunque son diferentes, pasa algo parecido con Máximo Kirchner y la Cámpora. Como ellos y otros diputados del Frente de Todos, 28, votaron en contra del acuerdo, aunque no estuvieron en la protesta. No los vamos a condenar para siempre por su pertenencia hasta ahora al gobierno. Saludamos su correcto documento político donde cuestionaron el acuerdo tanto por cuestiones de fondo como por la forma amistosa y secretista con que se negoció con los acreedores. Y nos gustaría reencontrarnos en la calle con la Cámpora, más allá de nuestras diferencias, para resistir el ajuste que ya existe y el aún mayor que se viene. El que tire una piedra antes de tiempo y rompe una vidriera merece una pequeña crítica fraternal. El que sale de un gobierno mucho tiempo después de lo aconsejable también debe ser criticado en mayor medida, pero dándole oportunidad de rectificar y participar de la resistencia. En esta semana se sabrá qué hace la vicepresidenta. Es tarde, tiene que definirse. Ella es una mujer inteligente. Sabe que una cosa son unos cristales rotos ante un fraude político y otra cosa incomparablemente mayor es romper el país con este pacto espurio con el capital financiero internacional, Estados Unidos y sus socios internos económicos, políticos, mediáticos y judiciales. Como ella lo puso al verso y pactó la coalición con Massa, tiene una gran cuota de responsabilidad en lo sucedido. Como mínimo, debería aprender de su hijo y empezar a desandar ese camino haciendo autocrítica. ¿Será mucho pedirle?